Dice la palabra del Señor de la siguiente manera: mira, Jehová tu Dios te ha entregado la tierra, sube y toma posesión de ella, como Jehová el Dios de tus padres te ha dicho. No temas ni desmayes. Y vinisteis a mí todos vosotros y dijisteis: enviemos varones delante de nosotros que nos reconozcan la tierra y a su regreso nos traigan razón del camino por donde hemos de subir y de las ciudades a donde hemos de llegar. Y el dicho me pareció bien. Y tomé 12 varones de entre vosotros, un varón por cada tribu, y se encaminaron y subieron al monte y llegaron hasta el valle de Escol. Y reconocieron la tierra y tomaron en sus manos del fruto del país y nos lo trajeron y nos dieron cuenta y dijeron: es buena la tierra que Jehová nuestro Dios nos da. Sin embargo, no quisisteis subir, antes fuisteis rebeldes al mandato de Jehová vuestro Dios y murmurasteis en vuestras tiendas diciendo: porque Jehová nos aborrece, nos ha sacado de tierra de Egipto para entregarnos en manos del amorreo para destruirnos. Dice el versículo 29: entonces os dije: no temáis ni tengáis miedo de ellos. Jehová vuestro Dios, el cual va delante de vosotros, él peleará por vosotros conforme a todas las cosas que hizo por vosotros en Egipto delante de vuestros ojos. Y en el desierto has visto que Jehová tu Dios te ha traído como trae el hombre a su hijo. Por tanto, el camino que habéis andado hasta llegar a este lugar, por todo el camino que habéis andado hasta llegar a este lugar, y aún con todo esto no creísteis a Jehová vuestro Dios, quien iba delante de vosotros por el camino, para reconoceros el lugar donde habíais de acampar con fuego de noche, para mostraros el camino por donde anduvisteis, y con nube de día. Amén. Esta palabra la está hablando Dios a través de Moisés al pueblo unos meses después de que habían salido de Egipto. El Señor, cuando llama a Moisés en la zarza, le da una instrucción clara: ve a sacar a mi pueblo y llévalo camino de 3 días por el desierto para que ofrezca sacrificio. Porque Dios tenía planeado darles la tierra que le había prometido. Lo que Dios pide, lo primero que Dios te pide cuando te hace una promesa es que tú y yo le podamos adorar, que tú y yo le podamos tributar esa adoración que solo Él es digna de recibir. Porque cuando tú le adoras, aún en medio de tu peor momento, tú lo que estás diciendo: yo estoy confiando en ti, Señor. Yo estoy confiando en ti. Por eso es que la primera instrucción para Israel fue: vayan camino de 3 días por el desierto y ofrezcan sacrificio. Vayan camino de 3 días y adoren. La adoración es señal de que tú le crees, de que estás confiado en Él. Israel tenía 2 meses que había salido de Egipto y ahora estaba en la frontera de la tierra prometida. El Jordán era su muro. El Jordán era el único obstáculo que ellos tenían. Habían pasado el mar, ya habían pasado el desierto, pero todavía les quedaba el río Jordán. Hay algo tan tremendo que usted y yo podemos ver a través del trayecto de Israel desde Egipto hasta la tierra prometida. Con lo primero que se encuentra Israel camino a la bendición era con un mar imponente. Dile al que está a tu lado: un muro. ¿Qué es un muro, iglesia? Un muro es todo aquello que, hablando en términos espirituales, un muro es todo aquello que te impide poder tomar tu bendición.
Un muro es todo aquello que te separa de aquello que Dios tiene preparado para ti. Estaba el Mar Rojo. Era un muro imponente, pero le creyeron al Señor. El Señor le dijo a Moisés en Éxodo 14, dile al pueblo que marche. Dile al pueblo que marche hacia el muro. Y ellos comienzan a marchar y el muro tuvo que abrirles paso. Ahora han pasado el Mar Rojo y se encuentran con el desierto, que es un muro imponente para ellos. Pero en medio de ese desierto Moisés dice, avancen, vamos, caminen. Y Dios lo fue guiando a donde había aguas. Dios le empezó a dar alimento, porque no importa lo grande del muro, no importa lo grande del obstáculo. Cuando eres capaz de creerle a Dios, el obstáculo va a tener que abrirte paso en el nombre de Jesús. Pero había un tercer muro, era el Jordán. Y aunque parecía el más insignificante, se convirtió en uno de los más grandes. No lo pudieron pasar. Pero realmente ese muro no era el Jordán. Ese muro eran sus pensamientos. Ese muro era la manera en la que ellos estaban viendo, concibiendo, entendiendo lo que Dios les había hablado. Si usted y yo leemos este mismo pasaje y lo leemos en el libro de Números, en Números capítulo 13, versículo 1, dice, Jehová le habló a Moisés diciendo, envía tú hombres que reconozcan la tierra de Canaán, la cual yo doy a los hijos de Israel. De cada tribu de sus padres enviaréis un varón, cada uno príncipe entre ellos. Y Moisés los envió. ¿Qué dice aquí? ¿Quién mandó que se enviaran los espías? Te lo leo otra vez. Y Jehová le habló a Moisés diciendo, envía. ¿Quién da la instrucción? En Números está diciendo que la instrucción de que enviaran espías la está dando Dios. Y simplemente Moisés acata la instrucción. ¿Por qué entonces es una complicación todo esto para el pueblo de Israel? En el pasaje que leíamos al principio, hablando en Deuteronomio, ya no dice que fue Dios el que los mandó. Dice Moisés, mira, Jehová tu Dios te ha entregado la tierra, sube y toma posesión de ella. Como Jehová el Dios de tus padres te ha dicho, no temas ni desmayes. Esa es la instrucción y esa es la palabra que Moisés le está dando al pueblo. Pero como respuesta al pueblo, dice el versículo 22, y venisteis a mí todos vosotros y dijisteis, enviemos varones delante de nosotros. ¿Quiénes solicitaron espías? ¿Quiénes solicitaron enviar un escuadrón por delante para investigar? Fue el pueblo. Aunque pareciera ser que el que los está mandando es el Señor. Pero Moisés dice, fueron ustedes los que vinieron y pidieron que se enviara un grupo a inspeccionar la tierra. Y dice el siguiente versículo, el 23, y el dicho me pareció bien a mí. O sea, hasta Moisés entró en ese juego. Hasta Moisés cayó en esa situación. Pero Moisés había comenzado diciéndole, suban y tomen posesión de la tierra como Jehová, el Dios de sus padres, les ha dicho. Lo que Moisés les está diciendo, ustedes tienen una promesa que Dios les va a dar una tierra, pero también tienen una instrucción de lo que ustedes deben de hacer. Aleluya. Dile al que está a tu lado, si Dios te ha hecho una promesa, también te dio la instrucción. No esperes una siguiente. No venga con una mejor idea, porque puede que te la avalen. Puede que le den palomita a tu nueva petición, porque lo que Moisés está diciendo, Dios me dijo que vayan espías.
O sea, en otras palabras, Moisés llegó y dijo: Señor, fíjate que el pueblo, ya estamos aquí y el pueblo, pues sabemos que tenemos una promesa de parte tuya y sabemos que tú prometiste que nos la vas a entregar y sabemos que nos dijiste que no temamos ni desmayemos. En otras palabras, Señor, sabemos que tú eres bueno, que tú vas a cumplir, pero el pueblo quiere mandar un grupito para ver cómo está la cosa allá. El pueblo quiere saber si la tierra es buena. El pueblo quiere saber si la tierra es fértil. El pueblo quiere saber quiénes habitan esas ciudades. El pueblo quiere saber cómo son las ciudades. En otras palabras, el pueblo quiere ver si es posible conquistarlas. Pero el Señor les estaba diciendo: entren, toman posesión de ella. Pero algo en el corazón de ellos les estaba diciendo: no lo van a poder lograr. Aquí el asunto esta mañana, iglesia, es a quién tú oyes en medio de tu aflicción. A quién tú oyes en medio de tu aflicción es la clave para lo que tú vas a lograr. Dile al que está a tu lado: ¿a quién estás oyendo? Dile: en medio de tu situación, ¿a quién estás oyendo? Hay muchas voces y hay muchos que nos quieren aconsejar, pero usted y yo tenemos que tener claro qué es lo que usted y yo queremos, porque si usted está queriendo conquistar una promesa que Él le hizo, usted tiene que seguir el consejo que Él le dio. Usted tiene que hacer lo que Él le mandó. Pero estamos buscando conquistar una promesa que Él nos hizo, pero queremos seguir el consejo del hombre. Hoy en día hay muchas opciones y la mayoría, aún de cristianos, que realmente no han sometido su voluntad al Señor, la mayoría se está dejando llevar por lo que otros dicen. Y por lo regular buscan oír. Se me fue esa expresión. Lo que más les conviene. Hay gente que se acerca con alguien para pedir un consejo, pero se acerca con aquel que sabe que le va a hablar lo que quiere oír. Y el consejo ahí termina errado. Por ejemplo, yo le digo: tenga cuidado a quien oye. Y le pongo muchos ejemplos. Te pudiera hablar de un padre divorciado o separado que dejó hijos y que sabe que tiene que dar la manutención, sabe que tiene que dar ese apoyo a la familia, a los hijos que dejó, pero va y se acerca para pedir consejo a uno que dejó abandonados los hijos y que no se ocupa de ellos, y sabe que va a encontrar el consejo de aquel otro. Le va a decir: ¿para qué les das? No les des, o si le vas a dar, dales ¿cuánto? Poquito. Hay matrimonios que están a punto de colapsar, están a punto de llegar al divorcio, pero va y buscan consejo en aquellos que ya se separaron. Va la mamá luchona a pedir consejo con otra mamá luchona, y lo que le va a decir: no necesitas marido, déjalo que se vaya, tú no pelees por ese hombre, ya vendrá otro mejor. Pero la palabra, el consejo de la Escritura es: lo que Dios unió, no lo separe el hombre. Pastor, ¿y cuál es el consejo para esos papás que no están queriendo cumplir y están buscando un consejo que les agrade? Primera de Timoteo capítulo 5 versículo 8 dice que los que no proveen ni para su propia casa han negado la fe y son peor que un inconverso. Ese es el consejo para esa gente. La Biblia está diciendo, no te dice
que no te separes. Es más, la Biblia llega un momento donde dice que si tienes que hacerlo, lo hagas. Aconseja que si puedes vivir adelante. Cuando Pablo está aconsejando a la iglesia, Pablo dice: si alguna mujer tiene marido inconverso, pero ese marido consiente en vivir con ella y no le estorba en la búsqueda de Dios, viva con él, viva con ella. Y si a la inversa igual, viva con él, viva con ella. Él nunca llega al punto de decir: ahí aguántate hasta que ya no puedas más. Pero tú tienes que saber el consejo de quién estás tú escuchando, porque de ese consejo depende lo que tú vas a obtener. De ese consejo depende el resultado final que a tu vida va a llegar. ¿Doy o no doy? Mira, los consejos que yo he escuchado a algunos dar: deja de trabajar para que no te detecten el salario, y empieza a buscar un trabajo por otro lado, y empieza a venir un sinfín de consejos, y se lo dan a otros cristianos, cuando les deberían decir: la Biblia dice que debes de proveer para los de tu casa, porque el que no provee para los de su casa está negando la fe y es peor que un mundano, es peor que un inconverso. Entonces usted empieza a oír ese consejo que dice: provee para los tuyos, y usted viene y usted empieza a proveer y la gloria de Dios empieza a descender sobre usted. Pastor, pero dejó los hijos. Pastor, pero está separado de los hijos, pero está cumpliendo con un deber que como padre tiene que hacer y está tomando el mejor consejo, y yo le aseguro que Dios le va a bendecir, le va a proveer para que lo pueda hacer de la mejor manera. ¿A quién estás oyendo? Hay un asunto sobre matrimonios hoy en día, y leyendo una estadística, está terrible. Dice que, te los voy a dar con unos datos más exactos. Dice que las estadísticas sobre la duración de matrimonios en México es la siguiente: que el 46.1% de los matrimonios se disuelven legalmente entre los 6 y 20 años. El 33% dura unos 20 años. El 18.7% tiene una duración legal entre 1 y 5 años. El 1.5% de los casos la duración fue menos de 1 año. Entonces, cuando empieza a venir aquella crisis de donde se habla de divorcio, hay gente que inmediatamente se va para oír lo que dice el INEGI, para oír lo que están diciendo las redes sociales, y dicen: no, pues esto dentro de la estadística, no hay problema. Estamos entre esos primeros 20 años donde puede ocurrir el divorcio, donde todo es normal, esto le pasa a todo mundo. Es más, hay gente que está diciendo hoy a través de la televisión, en esos programas basura que hay, y están diciendo que el matrimonio es para 8 años. O sea que ya hoy en día la gente no se casa para toda la vida, se casa para 8 años, se preparan para vivir 8 años. Y ese es el consejo que están tomando y ese es el resultado que obtienen. Pero cuando usted se casa bajo aquellos principios que Dios estableció, usted sabe que Dios va a ayudarle, va a sostenerle, va a levantarle, va a prosperarle, porque usted le está oyendo a Él. Pastor, y no puedo estar dentro de la estadística. Yo no dije que no. De hecho, si se da, usted cae en la estadística. Lo que yo estoy diciendo es que nosotros no oímos y no nos movemos por las estadísticas. Nosotros nos movemos por la palabra de un Dios vivo que dice: yo estoy contigo, no te dejaré y no te desampararé. Si hablamos en cualquier situación, siempre hay alguien que está dando un consejo más fácil, más sencillo, pero el resultado no es lo que tú estabas anhelando. Israel aquí está anhelando tomar una tierra prometida que fluye leche y miel, pero está tomando el consejo de la mayoría que está diciendo: Moisés no sabe liderar.
Están tomando el consejo de la mayoría que dice, mejor levantemos a otro líder, mejor vayamos por otro rumbo. Y entonces cuando Moisés da la idea y el plan que Dios dice, vayan y tomen posesión de la tierra, no teman, no desmayen. Acuérdense que Dios prometió esa tierra, no teman, no desmayen. Y se levantó otro para decir, ¿por qué no enviamos un grupito de 12 que vaya a inspeccionar? Pero esa no era la idea de uno, era la voz de la mayoría que estaba pidiendo que se hiciera una inspección de aquella tierra, porque lo que realmente querían era ver si lo que Dios había prometido era así. Cuando tú decides darle oído al consejo incorrecto, vuelves atrás. Escuche esto. Cuando usted decide darle oído al consejo equivocado, no solo vuelve atrás, sino que el camino se le hará de regreso más largo. Cuando usted lo quiera volver a intentar, el camino será más largo. Pastor, ¿cómo es posible? Sí, Israel sale de Egipto y a los 40 días Israel está en la frontera de la tierra prometida, listo para pasar, pero no se atrevió a pasar porque oyó el consejo de la mayoría, que cuando aquellos espías regresaron, llegaron diciendo, la tierra es buena. Aquí traemos el racimo de uva. Dice que lo cargaban entre dos. Hoy un racimo de uva creo que usted lo carga así. Pero aquellos necesitaron de dos, una vara para cargarlo entre dos. Esta es la señal de que la tierra es buena. Pero se levantan para decir pero. Y cuando hay un pero, usted sabe que hay problemas. Dice Deuteronomio 1:25. Y tomaron en sus manos del fruto del país y nos lo trajeron y nos dieron cuenta y dijeron, es buena la tierra que Jehová nuestro Dios nos da. Sin embargo, ese sin embargo es como un pero. Sin embargo, no quisisteis subir, dice Moisés, sino que te hiciste rebelde al mandato de Jehová vuestro Dios. Y murmurasteis. ¿Qué es lo que murmuraron? Murmuraron diciendo que no iban a poder tomar posesión de la tierra. Dice Números 13. Los envió Moisés a reconocer la tierra de Canaán, diciéndole, subid de aquí al Negueb y subid al monte y observar la tierra como es y el pueblo que la habita, si es fuerte o si es débil, si es poco o si es numeroso. ¿Cómo es la tierra habitada? Si es buena o mala, y cómo son las ciudades, si son campamentos o plazas fortificadas, y cómo es el terreno, si es fértil o estéril, si en él hay árboles o no, y esforzaos y tomad el fruto del país. Y era el tiempo de las primeras uvas. Y ellos subieron y reconocieron la tierra desde el desierto de Sin hasta Rehob, entrando en Hamat, y subieron al Negueb y vinieron hasta Hebrón, y allí estaban Aimán, Sesai, Telmai, hijos de Anac. Hebrón fue edificada 7 años antes de Zoán en Egipto, y llegaron hasta el arroyo de Escol. Y de allí cortaron un sarmiento con un racimo de uvas, el cual trajeron 2 en un palo, y de las granadas y los higos, y se llamó aquel lugar el valle de Escol, por el racimo que cortaron de allí los hijos de Israel. Y volvieron de reconocer la tierra al fin de 40 días, y anduvieron y vinieron a Moisés y Aarón y a toda la congregación de los hijos de Israel en el desierto de Parán, en Cades, y dieron la información a ellos y a toda la congregación, y mostraron el fruto de la tierra, y les contaron diciendo, nosotros llegamos a la tierra a la cual nos enviasteis,
la que ciertamente fluye leche y miel, y este es el fruto de ella. Mas el pueblo que habita aquella tierra es fuerte, y las ciudades muy grandes y fortificadas. Y también vimos allí a los hijos de Anac. Amalek habita el Negev, y el Eteo y el Jebuseo y el Amorreo habitan en el monte, y el Cananeo habita junto al mar, a la ribera del Jordán. ¿Qué estaban diciendo? No podemos. Son demasiado. Son gente muy grande. Los hijos de Anac son gigantes. Eran gigantes, dice, con 6 dedos en las manos y 6 dedos en los pies. Eran hombres terribles. Las ciudades eran amuralladas. Pero entonces se levantó Caleb y Josué para decir: subamos y tomemos posesión de ella, porque más podremos nosotros que ellos. Había 2 consejos. El consejo de 10 de los espías que está diciendo: no podemos, no entremos. El consejo de 2 de Josué y Caleb que están diciendo: subamos, entremos ahora, tomemos posesión de ella. Y yo creo que le comenzaron a decir: Josué, los otros 10 dicen que hay gigantes. Y Josué dice, la Biblia no dice esto. Y Josué dice: sí hay gigantes, pero con nosotros está Jehová de los ejércitos. Dicen que el pueblo es fuerte. Sí, el pueblo es fuerte, pero con nosotros está Jehová de los ejércitos. Josué, pero dicen que las ciudades son amuralladas. Sí, pero con nosotros está Jehová de los ejércitos. Y el pueblo dice: no, regresémonos. Se regresan aquel día. Y lo que les había costado 40 días de Egipto a la frontera de la tierra prometida, cuando ellos se regresan, la Biblia dice que ya no fueron 40 días el camino de vuelta, fueron 40 años. Cada vez que tú decides oír el consejo equivocado, tú estás dando la espalda a lo que Dios te prometió. Cada vez que tú decides dar oído al consejo equivocado, estás más lejos de llegar a lo que Dios te prometió. Así que usted y yo necesitamos entender que tenemos que aprender a oír el consejo correcto. ¿A quién tú oyes? Pastor, es que estoy en esta situación y fulano me aconsejó así, y este me aconsejó acá, y aquel me aconsejó allá, y usted me dio este consejo, ya no sé cuál tomar. Ese es el problema. Ese es el problema. Cuando usted tiene mucho consejo y no sabe cuál tomar. Vemos que el Señor, ese día el Señor se aira, y el Señor le dijo a Moisés: voy a destruirlos para siempre y voy a levantarte un mejor pueblo, un pueblo mejor que este. Pero Moisés clama por ellos y Dios no los destruye. Y el Señor le dijo: está bien, ya oí tu voz, oí tu oración, oí tu clamor, tú intercediste por ellos, está bien, no van a morir hoy, pero no voy a tener por inocente al culpable. Anduvieron 40 días inspeccionando la tierra ya, por cada día 1 año, y 40 años van a estar en el desierto. Y ninguno de ellos, ninguno de esta generación va a entrar a la tierra que le prometía a sus padres. Ninguno. Pero no solamente no entró el pueblo, no entró Moisés. No entró Moisés. A Moisés lo que Dios le dijo, que él no entró porque no lo honró delante del pueblo. Pero también vemos el día que golpeó la peña. Pero también lo vemos aquí a Moisés dar oído no al consejo que Dios había dado, sino dar oído a lo que el pueblo estaba demandando. Es por eso que nosotros como pastores, iglesia, aunque ustedes a veces dicen: no, es que el pastor debería oír lo que nosotros estamos diciendo. Es que es bueno que el pastor haga lo que la iglesia dice, lo que la mayoría opina. Pero
El pastorado no nos lo dio la iglesia, el pastorado nos lo dio el Señor. Y si el pastorado nos lo dio el Señor, nosotros vamos a obedecer a quien nos ha llamado, a quien nos ha tomado. Y si lo que usted propone no va de acuerdo a lo que Dios nos ha mandado, no vamos a escuchar. No vamos a hacerlo. Y Moisés dio oído a lo que el pueblo dijo. Y terminó por no entrar el pueblo, ni entrar Moisés. Y el Señor dijo, esta generación no va a entrar. Esa generación no entró. Dile al que está a tu lado, porque oyó el consejo equivocado. Eso significa, esa generación no va a tener la bendición que le prometí, por cuanto no hizo lo que yo le mandé. Hay un muro que se levanta cada ocasión que Dios te hace una promesa. Hay un muro que se va a levantar para impedir que tú llegues a lo que Dios tiene preparado para ti. Porque cuando Dios llama a Israel de Egipto, salió el mar, salió el desierto, se levantó el Jordán. Cuando Dios llama a José para ir a sentarse en la silla de Faraón, se levantó los hermanos, vino la cisterna, vino la casa de Potifar y vino también la cárcel. Pero no importa qué obstáculo se levante, cuando usted se mantiene creyéndole al Señor y tomando el consejo correcto, usted va a llegar al lugar que Dios ya designó. Aleluya. José, escuchando el consejo de sus hermanos, le habría ido mal, porque seguramente los hermanos lo habrían aconsejado hacerle tretas a su papá. Si José escucha el consejo en la casa de Potifar, hubiera terminado siendo el amante de su patrona. Y no solo ahí, sino que al ser descubierto, seguramente habría muerto. Si José escucha el consejo en la cárcel, seguramente José hubiera estado deprimido y jamás se hubiera dado cuenta que Dios estaba poniendo delante de él la oportunidad para salir al lugar que le había prometido. Porque ya sea en la cisterna, porque ya sea en la casa de Potifar o porque ya sea en la cárcel, Dios siempre va a tener una salida para cualquier situación que se te presente. Todo muro que se levante, Dios tiene un arma con la que tú lo puedes derribar. Pastores, que estoy pasando un tiempo de enfermedad, seguro Dios ya te dio con qué derribar ese muro. Hay un problema de escasez, seguro Dios ya te dio una palabra con la que vas a derribar ese muro. Pastores, que siento que estoy en la cárcel, hay una palabra y una salida que Dios tiene para ti. ¿A quién estás oyendo? Le pongo un ejemplo bien práctico. Está enfermo, se siente mal. Viene el consejo de la abuelita. Tómate este té. Tómate esto otro. Decide por ir al médico. El médico le da un diagnóstico, el médico le da una receta, el médico le da medicina. Pero usted llega a la casa con lo que le dijo el médico y usted se va a Google y Google le empieza a dar un consejo o le empieza a dar una idea de lo que a usted le está pasando, y a veces difiere de lo que dijo el médico, y entonces ya usted se toma el té de la abuelita, se toma la pastilla del médico y se toma el consejo que también le dan en Google, y al final usted dice, pero nada me resulta, no está saliendo como me dijo el doctor. Y la pregunta es, ¿está haciendo usted todo lo que el médico le dijo? Ay, pastor, pero es que ahí vi en Google que también se le puede poner esto otro, que también se le puede sumar acá. Esa es una señal clara de que usted no sabe qué consejo seguir. Grite aunque sea, si le ha pasado. Hay otro que dice, pastor,
Mi papá, mi mamá, mi abuelita me aconsejaron esto. Yo fui al doctor y el doctor me dijo esto. Google a mí me dice esto, pero la palabra a mí me dice que yo confíe en Él, que Él me va a sanar. Y pastor, yo de aquí no me voy a levantar hasta que yo sea sano. Y decide caminar bajo ese consejo. Decide caminar bajo esa palabra de yo soy Jehová, tu sanador. Por tus llagas ya, por sus llagas ya fuimos curados. Y no se levanta de ahí y entonces conquista su milagro porque tuvo claro lo que estaba buscando. Levanten la mano los que están de acuerdo conmigo, que cuando hay una situación en tu casa, en tu vida, en tu salud, en tu finanza, y alguien más se entera, los consejos empiezan a fluir. Y manténganla arriba los que saben que nunca el consejo es el mismo. Siempre hay consejos variados. Y a veces hay consejos que es lo que yo hubiera querido oír. Pero en el fondo de tu corazón sabes que no es lo correcto. El problema que ha tenido la iglesia es que no ha sabido oír. Se le levantan muros y lo que más fácil es darles la vuelta, regresarse. Pero cuando tú te regresas, no solo se te va a hacer más largo el camino, el muro se va a volver más imponente. Esta primera generación que llegó a las orillas del Jordán solo tenía como estorbo, físicamente hablando, solo tenían como estorbo el Jordán. Pero la siguiente generación, la generación que caminó con Josué, ya no solo tenían como barrera y como muro el Jordán, tenían como barrera y como muro la muralla de Jericó. La razón por la que Josué, inmediatamente después de pasar el Jordán, tuvo que enfrentarse a las murallas de Jericó, era porque una de las cosas a las que el pueblo anterior o la generación anterior le había tenido temor era las ciudades amuralladas. Entonces el Señor quería enseñarle a Josué que él no solamente tenía el poder para hacerlo pasar el Jordán, sino que tenía también el poder para derribar cualquier muralla que se estuviera interponiendo entre ellos y su promesa, entre ellos y su bendición. Yo vengo a decirte esta mañana, cualquiera que sea el estorbo que se ha levantado para tu bendición, si Dios está contigo, hay victoria en el nombre de Jesús. Pero la clave sigue siendo a quién estás oyendo. Porque esta nueva generación que se levantó, dice Josué capítulo 1, Josué capítulo 1, versículo 10. Y Josué mandó a los oficiales del pueblo diciendo: pasad en medio del campamento y mandad al pueblo diciendo: preparaos comida, porque dentro de 3 días pasaréis el Jordán para entrar a poseer la tierra que Jehová vuestro Dios os da. Dice el versículo 16. Entonces respondieron a Josué. Estamos hablando de la nueva generación que se levantó. Le respondieron a Josué diciendo: haremos todas las cosas que nos has mandado, e iremos a donde quiera que nos mandes. De la manera que obedecimos a Moisés en todas las cosas, así te obedeceremos a ti. Solamente que Jehová esté contigo, como estuvo con Moisés. Era una generación diferente. La primera generación no escuchó a Moisés. Escuchó su carne, escuchó su corazón, escucharon sus deseos. Pero la siguiente generación se levantó escuchando a Moisés.
Ellos no empezaron a practicar la obediencia hasta que Moisés murió y llegó Josué. No, esa generación desde pequeñita comenzó a oír el consejo de Moisés. Cuando se los entrega Moisés a Josué, era una generación diferente. Dile al que está a tu lado, era una generación que sabía oír. Era una generación que sabía oír. Y ahora que no tienen a Moisés para oír, ellos dicen: te vamos a oír a ti, Josué, pero te vamos a oír a ti si Dios está contigo, como estaba con Moisés. Lo que le están diciendo: Josué, realmente no te queremos oír a ti, queremos oír a Dios a través de ti. Eso me hace entender que aquella generación no oía a Moisés. Aquella generación estaba oyendo a Dios a través de la boca de Moisés. Y cuando ya no estuvo la boca de Moisés, ahora estaba la boca de Josué, porque ellos habían aprendido a oír la voz de Dios. El problema más grande es que la iglesia no ha aprendido a oír la voz de Dios. Y cuando Dios te está hablando, pero no compagina con lo que tú quieres, a veces llegas a pensar que no es Dios el que te está hablando. A veces llegas a pensar que no es Dios el que te dio la palabra. Cuando acomoda lo que tú quieres, cuando la palabra que Dios te dio habla a favor de lo que tú quieres, dice: es Dios el que me está hablando. Pero cuando la palabra no habla a favor de lo que tú quieres, muchas veces dice: no está Dios ahí. Y ahí es donde muchas veces somos a veces engañados. Cuando estamos queriendo que se nos hable solamente en base a lo que nosotros queremos. Porque el diablo también se puede disfrazar de ángel de luz y venir a darte una sopa de tu propio chocolate, venir a darte a saborear lo que tú estás queriendo recibir y confundirte creyendo que es Dios. Pero cuando usted aprende a oír a Dios, no va a haber diablo que a usted le pueda engañar, no va a haber nada que a usted le pueda estorbar la audición. Va a tener claro cuando es Dios el que está hablando o cuando no. Santo es Dios. Un ejemplo claro de esto es la vida de Acab, un rey perverso que no quiso someterse a Dios, no quiso oír la voz de Dios. Y entonces se levantó un grupo de profetas falsos, los profetas de Baal y de Acera, que le decían todo conforme a lo que él quería escuchar. Pero un día mandaron a llamar a un profeta de Dios, porque iban a ir a la batalla. Y todos los profetas suyos a una voz decían: ve, porque vas a venir con la victoria. Ve, porque vas a venir con la victoria. Y todos a una voz: ve, porque vas a venir con la victoria. Pero dijo: ¿saben qué? Tráiganme a un profeta de Dios aquí. Yo sé que este siempre me dice todo lo contrario. Tráigame a un profeta de Dios aquí. Y le traen al profeta de Dios. Van a buscarlo. Y los que lo fueron a buscar le dijeron: mira, cuídate de lo que vas a hablar con el rey, porque todos estamos profetizando una misma cosa: que el rey vaya a la batalla porque viene con la victoria. Va el profeta de Dios y le dice a Acab: ¿qué palabra tienes para mí? Y el profeta le dijo: ve, porque vas a venir con la victoria. Lo mismo que estaba diciendo el resto y lo que quería oír el corazón de Acab. Pero inmediatamente Acab se levanta para decir: no les digo, este siempre me dice algo malo, siempre me dice algo contrario. Te conjuro, le dijo, o te ruego que me hables de parte de Jehová. ¿Quieres entender eso?
que el rey bien sabía que lo que el profeta estaba diciendo, aunque era profeta de Dios, lo que el profeta estaba diciendo no venía de parte de Dios. Eso da a entender que él siempre lo había sabido, pero siempre quiso estar oyendo el consejo, que aunque sabía que era equivocado, era lo que le daba por su lado. Y entonces se levantó el profeta de Dios para decirle: no vayas a la batalla, no vayas a la batalla, porque yo vi en una visión cómo el pueblo de Israel se dispersaba y andaba huyendo, escondiéndose de casa en casa, porque su príncipe había muerto. Lo que el profeta le estaba diciendo de parte de Dios, le estaba diciendo: rey, si vas a la batalla, vas a morir. Y él supo ahí que lo que el profeta estaba diciendo venía de parte de Dios. Pero decidió darle oído a lo que la mayoría estaba diciendo y dijo: vamos a la batalla. Y a ese profeta que habló de parte de Dios, métanmelo a la cisterna, métanmelo a un pozo, a pan y agua, hasta que yo vuelva con la victoria. Y el profeta dijo: ay, Dios mío, dijo, no me dejes ahí, porque tú no vas a regresar. Y si es hasta que tú regreses con la victoria, pues eso no va a llegar. Pero muchas veces creemos que somos más sabios que Dios. Y tuvo una buena idea el rey. Se disfrazó, se quitó sus ropas reales y se vistió como cualquier soldado para entrar en la batalla. Y el que andaba vestido de rey era Josafat, el rey de Judá, que también lo había acompañado a la batalla. Y la orden de los enemigos fue: no peleen ni con grande ni con chico, solo con el rey de Israel. Y cuando los enemigos vieron en medio de la batalla a uno con sus ropas reales, a uno vestido de rey, dijeron: este es. Y cuando van sobre él para eliminarle, se dan cuenta que no era Acab, era Josafat. Y dijeron, y dice que enojados porque se vieron engañados por el rey Acab, uno tomó su arco a la aventura y enojado lo soltó la saeta. Es como dijéramos hoy en día: alguien sacó la pistola y tiró al aire. Y dice que la flecha fue a dar donde se separaba la vestidura, la armadura. Ahí encajó la flecha en el cuerpo de Acab. Y ese día el rey murió. Yo vengo a decirte que cuando tú no tienes claro a quién oír, que cuando tú decides oír o darle oído a algo, aunque estás sabiendo que no es bueno, pero le agrada a tu corazón, vas a terminar mal. Vas a terminar muerto. Pero cuando se levanta una generación que dice: ya no voy a ser como mis padres, ya no voy a ser como mis antepasados, yo voy a oír la voz de Dios. Hoy en día hay muros que se han levantado y que impiden llegar a la bendición. Y mientras esos muros no caigan, no habrá quien pueda conquistar lo que está al otro lado del muro. Hay un muro que nadie ve, pero que ahí está, y es un muro llamado religiosidad. Y mientras están frente a ese muro y no lo pueden derribar, te vas a estar perdiendo de aquellos momentos gloriosos que Dios está manifestando en medio de la casa, en medio de su pueblo, porque la religiosidad impide ver que Dios se mueve en medio de la alabanza, que en medio de un pueblo que danza, Dios también se puede manifestar, que en medio de un pueblo que salta y grita, Dios también ahí está, pero ese muro está limitando. Cuando tú derribas el muro,
Tú puedes tomar posesión de todo lo que hay al otro lado, al menos que Dios te diga, no lo toques. Pero si Dios no te dice, no lo toques, es tuyo. Después que ellos han cruzado el Jordán, dice Josué 6, que se encontraron con Jericó cerrada y bien cerrada a causa de los hijos de Israel. Y se cuenta la historia extrabíblica que la muralla de Jericó era doble. Había doble muralla, una muralla exterior y una muralla interior. Pastor, ¿eso qué significa? Prepárate para esto. No crea usted que las murallas de Jericó fue una simple casualidad. Las murallas de Jericó estaban hablando del pueblo mismo. Están hablando de la vida misma del cristiano. Había una muralla exterior y había una muralla interior. La muralla exterior es todas aquellas cosas naturales que el pueblo estaba viendo como impedimento y como difíciles. Las ciudades amuralladas, los gigantes que habitaban aquellas ciudades, eso eran estorbos o muros externos. Pero la muralla interna que había en Jericó, representa las limitaciones que hay en nuestra cabeza, que hay en nuestra mente. Y para que tú puedas derribar el muro, tiene que derribarse aquello que naturalmente te está deteniendo, pero también tiene que derribarse aquello que en tu mente te ha estado bloqueando, te ha estado deteniendo. Porque hay ocasiones que el muro es escasez. Lo natural es escasez. Pero el mayor muro no es ese. El mayor muro está aquí. No lo voy a lograr. No tengo lo suficiente. Eso no es para mí. Yo vengo a decirte esta mañana, el que tuvo el poder para derribar la muralla externa de Jericó, también tiene el poder para derribar toda muralla, todo argumento que se levanta en tu mente contra la voluntad del Señor. Dios quiere llevar cautivo todo argumento a la mente de Cristo. Hoy es el tiempo de entender que a Dios debemos escuchar. Cuando el Señor me decía hace unas noches, me dijo, la clave está en a quien tú oyes en medio de tu aflicción. Porque es en medio de la aflicción donde llegan muchas voces. Es en medio de tu aflicción donde aún por las noches tu conciencia te habla. Es en medio de las noches donde no solamente lo que te dijo el vecino, lo que te dijo el amigo, sino lo que tu propia conciencia te está diciendo, es lo que te detiene. Aquel día, aquellos que querían apedrear a la mujer que fue sorprendida en adulterio, dice la Biblia que cuando Jesús dijo, el que esté libre de pecado, tire la primera piedra. Dice que acusados por su conciencia. Eso es una muralla interna. Acusados por su conciencia, cada uno se fue retirando. Eso es tremendo. Nos dice acusados por su pecado. Dice acusados por su conciencia. Eso me hace entender que son gente que pecaron, pidieron perdón a Dios. Y Dios dice que cuando tú le pides perdón, Él perdona, borra y olvida. Pero había algo que no había sido quitado y eso estaba en su conciencia. Así que yo vengo a decirte esta mañana, derriba el muro. Para la primera generación el muro fue el Jordán y los gigantes.
Para la segunda generación fue el Jordán y las murallas de Jericó. Para Josué fue la cisterna y fue la cárcel. Para Moisés, su muralla fue o era: yo no soy hombre de fácil palabras. ¿Está listo? Yo no soy un hombre de fácil palabras. Era una muralla. Moisés lo estaban mandando a hablar con el faraón, con el rey. Y Moisés lo que dijo: yo no puedo hablar con el rey. Yo no sé hablar. Y el Señor le dijo: Moisés, ve, porque yo voy contigo. Cuando Moisés empezó a caminar hacia Egipto, toda limitación, toda barrera que había en el lenguaje de Moisés, y es que la había de manera literal, estoy seguro que cayó. Esa era la barrera de ellos. Y yo te pregunto esta mañana, ¿cuál es el muro que te está deteniendo a ti? ¿Cuál es el muro que te está deteniendo? La enfermedad, el problema en la casa. A Pablo lo quiso detener un aguijón en su carne. Algunos dicen que era una enfermedad en su vista. Cuando él habla con los Gálatas, él dice: oh Gálatas, yo sé que me han amado tanto que si hubiera sido posible, se hubieran sacado sus propios ojos y me los hubieran dado. Algunos toman ahí para decir: Pablo tenía problema en sus ojos, en su vista, y muchas veces clamó a Dios por su sanidad. Tal vez diciendo como muchos: ¿cómo voy a hablar de un Dios de milagro si yo estoy enfermo? ¿Cómo voy a ministrar sanidad si yo necesito una? Y el Señor le dijo: bástate mi gracia, mi poder se perfecciona en la debilidad. Y ese día Pablo empezó a ministrar, aunque seguía con ese aguijón, pero ya no lo podía detener. Yo vengo a decirte esta mañana: si tú decides levantarte y empezar a caminar hacia ese muro y hablarle en el nombre de Jesús, Ezequiel lo hizo de esta manera. Ezequiel venció esa muralla diciendo: huesos secos. Él empezó a profetizar y de esa manera derribó aquel obstáculo. El pueblo de Israel lo derribó caminando. Yo no sé de qué manera, pero atrévete esta mañana, guiado por el Espíritu Santo, para derribar la muralla que se ha puesto delante de ti.